¿Te sientes alejada o alejado de Dios? Quizás te pasó como a mí, que desde pequeño me enseñaron y aprendí que Dios era una persona. Un viejito barba blanca que vivía en un lugar muy lejano llamado cielo, muy arriba, y que tenía un hijo que mandó a la tierra hace muchos años para que sufriera por lo que yo había hecho. Pero me preguntaba, pues yo qué hice si ni siquiera había nacido. Y después me enseñaron que no era su hijo, sino que era él mismo y que se había convertido en hombre, o sea que era Dios. Pero después también me enseñaron que había otro Dios llamado Espíritu Santo. Total que eran tres en uno. Y pues bueno, parecía ciertamente confuso. Después, para bien o para mal, aceptas y decides creer, decides confiar, decides pertenecer por cultura, por tradición, decides estar. Pero de repente hay cosas que no checan. En algunos lugares te sientes condenado por todo. Ya sabes, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces piensas, ¿más culpas? Si de esas tengo todos los días, ¿no se supone que vengo a este lugar a sentirme liberado y en paz? En otras quizás sí hay mucha libertad y mucha alegría, pero hay demasiados miedos, demasiados prejuicios, demasiadas etiquetas, demasiada religión. O sea, sí te va a ir bien en todo, pero debes servir, debes diezmar, debes ofrendar, debes humillarte ante los demás y ser obediente, y al final del día todo es pecado si no lo haces como ellos dicen. Y eso que parecía libertad, al final se convierte en una estrategia para que estés. Entonces, un buen día despiertas en conciencia y te sientes alejado de Dios, separado de Dios y además condenado y hasta mal persona. Te sientes confuso y sin ni siquiera un concepto claro de lo que es Dios. De ninguna manera quiero criticar a las instituciones religiosas y a sus representantes. Realmente hacen lo que pueden. Mucho menos sugerir a las personas que se alejen de ahí. Por el contrario, creo que hay una urgente necesidad en la humanidad de reconectar con Dios, independientemente de la etiqueta o de la creencia o de la doctrina que cada quien siga. Definitivamente también creo que es urgente una renovación. La palabra renovación viene del latín volver a ser nuevo, y me refiero a una renovación personal, una renovación en lo individual, un despertar de la conciencia y usar nuestra sabiduría, esa sabiduría que Dios ha puesto en nuestros corazones para volver a conectar con Dios, con ese Espíritu Divino de Dios, y volver a sentir ese refrigerio, ese consuelo, esa conexión con ese algo interior e inexplicable que da verdadera paz y verdadera libertad. La práctica continua de la meditación te permite ver hacia adentro, te permite reconectar con tu lado espiritual y volver a sentirte en armonía con Dios, con ese Dios que habita dentro de ti. Medita.